Cada superpotencia lanzó lo mejor, o más bien lo más letal de sus arsenales. Fue una cadena de eventos de explosiones nucleares, armas químicas, biológicas y finalmente el colapso de los ecosistemas. El holocausto nuclear había comenzado. La devastación que dejó una guerra que nadie pudo imaginarse, que llegaría tan lejos, obligó a un puñado de sobrevivientes a esconderse en los túneles del metro antes de que los primeros impactos vaporizaran a millones de almas. Varias décadas después, bajo el manto de una ciudad destruida, donde las ruinas del pasado se alzan como esqueletos de un mundo olvidado, yace el metro, un entramado de túneles oscuros, húmedos, asfixiantes, que se han convertido en el último refugio de la humanidad. En la superficie, las ciudades quedaron reducidas a escombros, los ríos se volvieron ácidos y el aire se llenó de partículas radiactivas que queman los pulmones. La luz del sol, filtrada a través de los pocos agujeros que llegan desde la superficie, son un recordatorio constante de que el mundo que todos conocían simplemente ha desaparecido para siempre. Los túneles del metro, diseñados originalmente para proteger a la población de bombardeos convencionales, se convirtieron en la última esperanza. En ciudades como Moscú, Nueva York, Berlín, los sobrevivientes descendieron al subsuelo, llevándose consigo lo poco que pudieron salvar: algunos alimentos enlatados, herramientas y recuerdos de un mundo perdido. En esos primeros días, los túneles eran un refugio temporal, un lugar donde esperar a que la superficie volviera a ser habitable. Sin embargo, las semanas muy pronto se convirtieron en meses y los meses en largos años. Los generadores eléctricos comenzaron a fallar y los recursos se volvieron escasos. La humanidad tuvo que adaptarse de inmediato a una existencia de penumbra perpetua, dependiendo de linternas y antorchas para iluminar su nuevo hogar. Estos túneles se extendían bajo grandes metrópolis, conectando estaciones que ahora funcionaban como pequeños feudos. Algunas de estas pequeñas estaciones se convirtieron en mercados improvisados, donde el comercio prosperaba entre las sombras. Otras fueron tomadas por grupos militarizados que reclamaron el control, imponiendo sus propias leyes. Pero también había túneles olvidados, sellados por miedo a los peligros que podían acechar en su interior. Criaturas mutadas por la radiación, humanos transformados en depredadores y, según las leyendas, algo más antiguo y siniestro vivía entre las sombras. Nuestro protagonista, Sergei, era un stalker, uno de los pocos que aún se atrevía a salir a la superficie en busca de recursos, filtros para las mascarillas, baterías y cualquier vestigio de un mundo perdido. Era un hombre marcado por la pérdida, con cicatrices que recorrían todo su cuerpo como un mapa que muestra historias de encuentros con mutantes y con hombres desesperados. Sergei había sobrevivido a innumerables peligros gracias a su habilidad con el combate cuerpo a cuerpo y su dominio con las armas de fuego. Su inseparable cuchillo táctico era su fiel compañero, una herramienta que no solo le había salvado la vida en múltiples ocasiones, sino que también se había convertido en un símbolo de su determinación. A lo largo de los años, Sergei había viajado por las estaciones más remotas y peligrosas del metro. Había negociado con mercaderes sospechosos, luchado contra bandidos y en innumerables ocasiones exploró en busca de nuevas rutas, túneles sellados que otros consideraban prohibidos. Era un hombre acostumbrado a la soledad, guiado por un código propio que lo mantenía con vida en un mundo donde la moralidad era un lujo. La noche que todo cambió, Sergei no estaba en la superficie. Estaba explorando un túnel desconocido que los mapas antiguos del metro habían omitido. En cuanto se adentró en la penumbra, Sergei comprendió que algo había cambiado. Aunque no sabía cómo explicarlo, podía sentir una extraña sensación, como si desde lo más profundo del túnel
algo lo estuviera llamando. El túnel era angosto, con paredes cubiertas de moho y una humedad sofocante que le dificultaban la respiración. Las linternas que colgaban de su mochila iban iluminando sombras que parecían moverse con vida propia. Cada paso resonaba en la oscuridad, multiplicándose en ecos que parecían venir de todas las direcciones. Había grafitis antiguos en las paredes y cuerpos de personas que quizás alguna vez buscaron refugio allí. Estos cadáveres, ahora cubiertos por una extraña sustancia negra y viscosa, lo miraban desde todos los rincones como si intentaran advertirlo del peligro que estaba corriendo. El aire de ese túnel era diferente. Estaba cargado de un olor acre, mezclado de metal oxidado y carne podrida. Sergei sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A lo lejos, el ruido de gotas cayendo sobre charcos era acompañado por un leve murmullo casi imperceptible. Los sobrevivientes del metro llamaban a estos murmullos los susurros. Según las leyendas, los susurros eran voces que llamaban desde lo más profundo de los túneles, prometiendo respuestas o revelaciones, pero que llevaban a los hombres a la locura. Sergei nunca había creído en estas leyendas, hasta esa noche. A medida que avanzaba, el murmullo o los susurros se iban haciendo más claros. No eran voces humanas, sino una amalgama de sonidos, llantos, risas y un zumbido constante que parecía resonar dentro de su propia cabeza. Al principio intentó ignorarlos, pero algo en su interior lo impulsaba a seguir. Solo un poco más, se dijo a sí mismo. A medida que avanzaba, el suelo comenzó a inclinarse hacia abajo y la oscuridad pareció volverse más densa. Las paredes, antes rectas y definidas, ahora parecían ondular, como si estuvieran cobrando vida. Las linternas empezaron a parpadear y Sergei juró escuchar risas suaves que se apagaban justo cuando giraba la cabeza. Sin previo aviso, lo vio. A lo lejos, una luz parpadeaba, una señal imposible en un túnel olvidado. Se acercó con cautela. Al llegar, encontró una habitación circular, cubierta de esqueletos humanos. Los cuerpos estaban dispuestos en patrones extraños, como si formaran una especie de altar grotesco. En el centro, un antiguo generador parpadeaba con vida propia, emitiendo una luz enfermiza. De pronto, una enorme sombra se movió entre los restos humanos. Era alta, delgada, con extremidades alargadas que parecían retorcerse de forma antinatural. Los ojos brillaban con un fulgor amarillo y su boca, llena de dientes irregulares, se abrió con una sonrisa que no era humana. Tantos años te he estado esperando, dijo una voz en su mente, pero no provenía de su propia cabeza, sino de la extraña criatura. Sergei retrocedió. A pesar de ser un experimentado soldado, entrenado y curtido en 1000 batallas, sus piernas parecían clavarse al suelo. La criatura avanzó lentamente, con movimientos fluidos y antinaturales, como si desafiara las leyendas de la física. Los susurros en su mente se hicieron gritos, cada vez más fuertes, hasta que Sergei gritó también. La linterna de Sergei cayó al suelo y la oscuridad lo consumió. Sacó su cuchillo que en tantas ocasiones le salvó la vida y se lanzó contra la criatura. Una mano le atenazó la muñeca con la fuerza de 1000 hombres y un grito de terror se perdió entre los túneles. Cuando el equipo de búsqueda encontró su mochila días después, estaba vacía, salvo por una nota escrita con sangre. Ahora soy parte del túnel, no entren. Desde entonces, los mapas del metro tienen otro túnel tachado y los habitantes no se atreven a hablar de Sergei ni de los susurros que aún se escuchan por las noches. El metro es un refugio, sí, pero también es una tumba. En sus entrañas, la humanidad no solo lucha contra el hambre, la desesperación y los mutantes. También luchan contra algo más antiguo, algo que nunca deberíamos haber despertado.
Y mientras los susurros continúan llamando, los supervivientes saben que no es el fin del terror, sino solo el principio. Familia, el relato que acaban de escuchar está inspirado en el universo de Metro 2033, una novela escrita en el 2005 por Dmitry Glukhovsky. Esta novela o saga, ya que cuenta con varios libros, nos introduce en un mundo aterrador bajo las cenizas de la civilización, un mundo donde la esperanza y el miedo luchan en la penumbra de los túneles del metro de Moscú. De Metro 2033 hay mucho de qué hablar, y es que este libro no solo redefinió el género posapocalíptico, sino que lo hizo más humano. Esta serie de novelas son tan famosas alrededor del mundo que incluso han inspirado a varios videojuegos. Como siempre les digo, familia, si les gusta este tipo de relatos, si deciden buscar el libro, el cual está disponible en Amazon en formato de papel y digital, me encantaría que me lo dejaran saber en los comentarios, porque si este video llega, si lo ven 1000 personas, si tienen 1000 visualizaciones y al menos uno decide leer el libro, entonces creo que cumplí mi objetivo. Familia, suscribirse, darle un like, comentar es gratis. Para mí significaría un montón, como siempre les digo, en cuanto a motivación para continuar con este proyecto. Así que si les gusta, los espero en el próximo video. Un fuerte abrazo.